La casa estaba en silencio. Solo el sonido del reloj marcaba el paso lento de las horas, mientras Teresa, una viuda de rostro cansado, permanecía despierta en la oscuridad. No dormía. Hacía años que las noches se le habían vuelto más largas que los días. En ese silencio profundo los recuerdos volvían, uno por uno, como sombras que no se cansan de visitarla. Recordaba a su esposo, Julián, y cada palabra no dicha se le clavaba en el corazón. Había sido una mujer buena, pero también orgullosa. En sus últimos años juntos, las discusiones pequeñas se volvieron silencios grandes, y cuando él partió, no hubo oportunidad de pedir perdón, de decir te amo, de decir me equivoqué. Desde entonces, cada noche era igual. Se sentaba junto a la cama, miraba el crucifijo sobre la pared y susurraba: «Señor, si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera pedirle perdón». Pero el tiempo no retrocede, y el silencio del cuarto se convertía en eco de su culpa. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras apretaba el rosario entre los dedos. Sentía que el pasado la perseguía y que ni siquiera Dios podía perdonarla por lo que no había sabido decir. «No fui la esposa que él merecía», decía con voz temblorosa, «y ahora ya es tarde». No sabía que, en ese mismo silencio que tanto temía, Jesús la escuchaba. Porque el arrepentimiento verdadero nunca llega tarde ante los ojos de Dios. Teresa despertaba cada mañana con la misma sensación en el pecho, un peso invisible, un nudo de culpa que no se desataba. No era una carga física, pero la agotaba más que cualquier trabajo. Caminaba por la casa sintiendo que algo dentro de ella seguía pendiente, algo no resuelto. A veces se detenía frente al retrato de su esposo y lo miraba largo rato. «Si supieras cuánto lo lamento», murmuraba. «Si pudieras verme ahora, sabrías que ya no quiero tener razón, solo quiero tener paz». La culpa se había vuelto su compañera más fiel. No la abandonaba ni un instante, le impedía reír, le impedía rezar, le impedía mirar hacia el cielo. Pensaba que no tenía derecho a hablar con Dios, que el perdón era para los que sabían amar bien, no para los que habían fallado. Una tarde, al visitar la iglesia del barrio, se quedó en el último banco. No se atrevió a acercarse al altar. Miró las velas encendidas y pensó: «Qué hermoso debe ser poder encender una sin sentir vergüenza». Y se marchó sin prender ninguna. Pero en el fondo, algo comenzaba a moverse. No era consuelo todavía, pero sí una leve esperanza. Una voz interior, débil pero constante, parecía susurrarle: «No te castigues más, Teresa. Aún hay amor para ti». Ella la ignoró. Pensó que era su imaginación, sin saber que ese pequeño susurro era la primera semilla del perdón que estaba por venir. Esa noche, la más fría del invierno, Teresa no pudo contener el llanto. Se arrodilló frente a la cama vacía y habló por primera vez en años, como si su esposo aún la escuchara. «Perdóname, Julián», sollozó. «Perdóname por las veces que fui dura, por las palabras que no supe decir, por los abrazos que negué. Te juro que sí te amaba, solo que no supe mostrarlo». Sus manos temblaban mientras hablaba al aire, pero aunque no esperaba respuesta, sintió alivio al vaciar el alma. Era como si algo dentro de ella se desatara lentamente. El llanto se volvió oración, y su oración lamento. Después de un rato, el cansancio la venció. Se sentó en el suelo con la mirada perdida. «Dios mío, si de verdad me ves, si de verdad existes, dime que todavía puedo ser perdonada». El silencio fue total, pero no igual al de otras noches. Esta vez, el silencio tenía peso, tenía presencia. Era como si el aire mismo escuchara con atención. Cerró los ojos y sintió algo leve, una paz pequeña, como una brisa que pasaba por su rostro. No supo explicarlo, pero algo cambió en ella. No era perdón todavía, pero era el comienzo del regreso. Durante los días siguientes, Teresa trató de volver a su rutina, pero algo dentro de ella seguía en guerra. Había abierto la herida,
Y ahora las voces del pasado resonaban con más fuerza. Eran ecos, pensamientos que la perseguían, frases que no podía callar. ¿Por qué no fuiste más paciente? ¿Por qué no le dijiste que lo amabas? ¿Por qué siempre quisiste tener la última palabra? Era como si su alma repitiera esas acusaciones sin descanso. No necesitaba enemigos. Su propio corazón se encargaba de castigarla. Caminaba por la casa con la cabeza baja, murmurando oraciones que terminaban en sollozos. «No soy digna, Señor», decía entre lágrimas. «No soy digna de que me escuches». Pero Dios no miraba su indignidad, sino su dolor. Él no escuchaba sus reproches, sino el clamor escondido en ellos. A veces, el alma se culpa para no olvidar, como si el castigo mantuviera viva la memoria del amor perdido. Y Teresa hacía justamente eso. Se castigaba para no olvidar. Una noche, exhausta de tanto llorar, se sentó junto a la ventana y miró el cielo. Las estrellas parecían tan lejanas, pero por primera vez en mucho tiempo, una le pareció más brillante que las demás. Se quedó mirando esa luz y susurró: «Si todavía hay perdón para mí, haz que esa estrella no se apague». La estrella siguió allí, firme, titilando en el cielo inmóvil. Y Teresa sonrió levemente, sin entender por qué. Era como si Dios acabara de responderle, con silencio y luz. Teresa siempre había sido una mujer de fe, pero desde que enviudó, su relación con Dios se volvió fría y distante. No porque no creyera, sino porque sentía que no merecía acercarse. ¿Cómo mirar al cielo cuando uno siente que falló a quien amaba? ¿Cómo pedir perdón cuando uno mismo no puede perdonarse? Entraba a la iglesia y se quedaba en la puerta. Observaba a las personas comulgar, rezar, cantar. Ella permanecía quieta, con las manos entrelazadas y el alma encogida. Ellos sí son dignos, pensaba. Yo no. Cada vez que oía hablar de misericordia, su corazón se agitaba. Quería creer, pero algo la detenía. Tal vez era el orgullo disfrazado de culpa. Tal vez era miedo a mirar a Dios a los ojos y descubrir en él decepción. Una tarde, al escuchar al sacerdote decir: «No hay pecado que supere al amor de Dios», sintió un temblor leve en el pecho. ¿Podría ser verdad? Incluso el suyo. Sacudió la cabeza como espantando el pensamiento. No podía creer tan fácilmente en algo tan grande. Sin embargo, esa noche, mientras miraba el crucifijo de su habitación, se dio cuenta de algo. Aún en su distancia, no podía dejar de mirar a Jesús. Aunque se sintiera indigna, algo en ella seguía atraída por su rostro, y esa mirada silenciosa sería el puente que empezaría a acercarla de nuevo. Fue una noche de lluvia cuando todo cambió. Teresa se arrodilló frente a la cama, como solía hacerlo antes, pero esta vez no tenía un rosario, ni un texto, ni una oración memorizada. Solo tenía su cansancio. Su alma estaba desnuda, sin fuerzas para fingir santidad. Lloró en silencio, dejando que el sonido de la lluvia acompañara su tristeza. Por primera vez, no trató de esconder su culpa. No trató de justificarse, simplemente se rindió. «Jesús», susurró con voz quebrada, «si aún puedes amarme, mírame, no me perdones por lo que hice, sino por lo que no supe hacer». La frase quedó suspendida en el aire. No hubo truenos, ni luz, ni milagros, solo el mismo silencio de siempre, pero distinto, un silencio cálido, lleno, como si alguien lo habitara. De pronto, el peso en su pecho comenzó a aligerarse. Su respiración se hizo profunda y sintió algo que no recordaba desde hacía años. Paz. No una paz completa, pero sí una primera chispa. Jesús no le habló con palabras, pero ella sintió en el alma una respuesta tan clara como si la hubiera oído. «Te miro, hija, y te he amado incluso en tu culpa». Teresa cubrió su rostro con las manos. Lloró como quien se libera después de mucho tiempo. No entendía cómo podía sentirse amada, siendo tan imperfecta. Pero en ese llanto comenzó el perdón. Aquella noche marcó el inicio de algo invisible pero real. Teresa no lo supo al despertar, pero algo en el cielo, y dentro de ella, se había abierto.
El amanecer trajo un aire distinto, una luz más suave que se filtraba por las cortinas, como si el sol quisiera entrar despacio, sin interrumpir el milagro que había comenzado. Se levantó despacio, con el cuerpo cansado, pero con el corazón en calma. Caminó hacia la ventana y miró al cielo. No vio figuras ni señales, pero sintió algo, una certeza nueva, silenciosa, imposible de explicar. Ya no se sentía sola. Ese día no rezó con palabras, solo permaneció de pie, con la mirada fija en el cielo. El silencio que antes le había dolido, ahora le traía consuelo. No había respuesta audible, pero había presencia, y esa presencia era suficiente. Mientras observaba las nubes moverse lentamente, recordó su oración de la noche anterior. Jesús, si aún puedes amarme, mírame. Y supo que él la había mirado, no con reproche, sino con ternura. El cielo no se había abierto con ruido, sino con misericordia. El perdón no siempre llega con palabras, pensó, sino con paz. Y esa paz, por primera vez en muchos años, comenzaba a morar en su alma. Esa tarde, Teresa volvió a la iglesia. Entró sin planearlo, como guiada por una fuerza suave que la empujaba desde dentro. No había misa, solo unas pocas velas encendidas y el olor a incienso flotando en el aire. Caminó despacio hacia el altar, con el corazón latiendo fuerte. Al llegar frente al crucifijo, levantó la vista. Lo había visto 1000 veces, pero nunca así. El rostro de Cristo, sereno y herido, parecía mirarla con vida, no con tristeza, sino con una dulzura que la desarmó por completo. De pronto comprendió, ese era el rostro del perdón, no el del juez que señala, sino el del amigo que comprende, no el del Dios lejano, sino el del amor que sufre contigo y te espera. Teresa se arrodilló sin poder contener las lágrimas. «Perdóname, Señor», dijo entre sollozos. «Perdóname por no haber amado más, por haber tardado tanto en volver a ti». Y en ese instante, dentro del templo vacío, sintió algo que nunca olvidaría. Una calidez profunda, tan intensa que la hizo temblar. No venía del aire ni del cuerpo, sino del alma. Era como si Jesús mismo la envolviera con sus brazos invisibles y le dijera: «Hija, ya estás perdonada. Yo estuve contigo en cada lágrima, esperando este momento». Cerró los ojos y dejó que el llanto siguiera. Era un llanto distinto, suave, libre. Había dejado de hablar con culpa y había empezado a hablar con amor. Los días siguientes se llenaron de algo nuevo: silencio con paz, soledad con presencia, lágrimas con consuelo. Teresa seguía recordando el pasado, pero ya no con el mismo dolor. Lo que antes era herida abierta, ahora era cicatriz limpia. Comprendió que el perdón no borra la historia, sino que la redime, que Dios no cambia lo vivido, pero transforma el significado. Donde antes había vergüenza, ahora había gratitud. Donde había oscuridad, ahora había comprensión. Por las tardes se sentaba junto a la ventana y oraba sin pedir nada. Solo decía: «Gracias por mirarme, Señor. Gracias por no darme por perdida». A veces mientras hablaba sentía una presencia cálida a su lado. No veía nada, pero sabía quién era. Jesús no había venido a visitarla por una noche, sino a quedarse, y en esa compañía invisible su alma fue curándose poco a poco, como una flor que vuelve a abrirse después de la tormenta. Una mañana, mientras miraba el cielo, lo comprendió del todo. El perdón no había venido porque ella lo mereciera, sino porque él la amaba. Y en esa verdad, el corazón de Teresa volvió a latir sin peso, sin miedo, sin culpa. El pasado seguía allí, pero ya no la definía. Jesús había hecho algo más grande que borrarlo. Le había dado un nuevo comienzo. Una madrugada, Teresa despertó sobresaltada. Había soñado con su esposo, pero no fue un sueño triste. Lo vio de pie, en medio de un campo de luz, mirándola sin reproche, con los mismos ojos con que la había amado tantos años. «Ya no llores más», le dijo con voz suave. «Estoy bien, y tú también estarás».
Al despertar, el corazón de Teresa latía con fuerza. No sabía si había sido un sueño o una visita del cielo, pero sus palabras resonaban con verdad. Se levantó, encendió una vela frente al crucifijo y se quedó mirando la llama. «Jesús», susurró, «¿de verdad me has perdonado? ¿De verdad Él también lo hizo?» Y entonces, desde lo más profundo de su alma, oyó una voz. No era externa ni audible, pero tan clara que no podía venir de ella misma. «Yo te vi llorar cuando creías que nadie te miraba. Yo escuché tus silencios más que tus palabras. Yo te perdoné antes de que tú misma pudieras hacerlo». El aire se volvió liviano, casi sagrado. Teresa cayó de rodillas temblando, mientras las lágrimas le corrían sin detenerse. «Gracias, gracias, Señor», repetía una y otra vez. La culpa, que durante años había sido una cadena invisible, se rompió esa noche. No había castigo, no había deuda, solo quedaba amor, puro y gratuito. La voz de Jesús no vino a recordarle sus errores, sino a devolverle su libertad, y con esa voz, el alma de Teresa, al fin, fue liberada. Los días siguientes fueron como caminar por un amanecer después de una larga noche. Teresa seguía llorando, pero ahora era distinto. Eran lágrimas de descanso, de alivio. Cada llanto era una limpieza, una purificación. Una tarde, mientras rezaba, sintió de nuevo esa presencia invisible. No era una visión, ni una voz. Era un abrazo. No físico, pero tan real que la envolvió completamente. Sintió calor en el pecho, paz en la respiración, ternura en cada latido. No se atrevió a moverse. Solo cerró los ojos y susurró: «Tú otra vez». Y sí, era Él. Jesús había venido de nuevo, pero esta vez no para consolarla desde lejos, sino para habitar en ella. Teresa no pidió explicaciones. No necesitaba entender. Solo permaneció quieta, dejando que aquel abrazo borrara años de tristeza, culpa y soledad. Cada lágrima que caía parecía lavar algo profundo. Por fin entendió que el perdón no era solo una palabra, sino una experiencia de amor. Jesús no le había dicho «estás perdonada» con voz humana. Se lo había dicho con su presencia, con su ternura, con su abrazo. Y en ese abrazo, Teresa descubrió la verdad más simple y más hermosa. Dios no ama a pesar de nuestras culpas, sino a través de ellas. Después de aquella experiencia, algo cambió por completo en Teresa. Su cuerpo era el mismo, su casa era la misma, pero todo se sentía distinto. Caminaba ligera, como si hubiera soltado una piedra enorme que llevaba dentro desde hacía años. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar la luz. Miraba el cielo y sonreía, porque ya no lo veía como un techo lejano, sino como un hogar que la esperaba. «Gracias, Señor», decía con voz serena. «Gracias por haberme devuelto el aire». La culpa había sido su prisión, pero el perdón había roto las rejas. Ahora podía respirar sin miedo, y en cada respiro sentía que Dios respiraba con ella. El pasado ya no dolía. Era parte de su historia, sí, pero ya no tenía poder sobre su presente. Lo que una vez fue herida, ahora era testimonio. Lo que antes fue remordimiento, ahora era gratitud. Teresa entendió que el verdadero milagro del perdón no está en olvidar lo ocurrido, sino en sanar la mirada con que se recuerda. Porque cuando Dios entra en una historia, hasta el dolor se vuelve santo. Aquella viuda, que por años había vivido encorvada por el peso invisible de la culpa, ahora caminaba erguida, libre, con los ojos limpios y el alma en paz. Jesús no solo la había perdonado, la había devuelto a la vida. Con los días, Teresa comenzó a notar algo que antes le resultaba imposible, un deseo de acercarse a Dios sin miedo. Ya no lo hacía por obligación ni por rutina, sino por un impulso del corazón. Su fe, que se había quebrado bajo el peso de la culpa, volvía a florecer. No era la fe perfecta de antes, sino una fe que surgía de la experiencia del perdón y la liberación. Se sentaba frente al crucifijo y conversaba con él como antes no se había atrevido.
Señor, no soy la misma de antes, decía. He cometido errores, he fallado, he dudado, y aún así me amas. Cada palabra la llenaba de una paz lenta, profunda, que la hacía cerrar los ojos y suspirar. Comprendió que la fe no consiste en no caer, sino en levantarse sostenida por su amor. Por la tarde, mientras observaba las nubes moverse lentamente, recordó todos los momentos de oscuridad que había vivido. Cada uno parecía ahora una preparación para este renacer interior. Entonces sí, murmuró, toda mi vida, incluso el dolor, tenía sentido. Jesús no le había devuelto a su esposo ni a su pasado intacto, pero le había dado algo más grande, una fe nueva que podía sostenerla incluso en la ausencia. Y esa fe comenzó a llenar su vida de luz, de esperanza, de certeza de que no estaba sola. Una tarde, mientras el sol se filtraba dorado por la ventana, Teresa se sentó en la silla de su habitación y cerró los ojos. Sintió que un calor profundo recorría su pecho, una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. Era la paz del perdón. No se trataba de olvidar lo que había pasado ni de borrar el pasado. Cada error, cada palabra no dicha, cada lágrima derramada, seguía allí. Pero ya no tenía poder sobre ella. La paz del perdón no elimina la historia, la transforma. Teresa respiró hondo y comprendió que Jesús no venía a cambiar lo vivido, sino a sanar la mirada con la que se recordaba. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por mostrarme que no estaba sola, que aún podía ser amada». Las lágrimas brotaron nuevamente, pero esta vez eran distintas. Eran lágrimas de alivio, de reconciliación, de descanso. Cada una parecía limpiar algo más profundo dentro de su alma. El peso que había cargado durante años se desvanecía poco a poco, reemplazado por un amor silencioso, constante, que no depende de nada ni de nadie. Al abrir los ojos, el cuarto parecía más luminoso, no por la luz del sol, sino por la luz que nacía dentro de ella. Había encontrado la paz que tanto buscaba, aquella que solo el perdón de Jesús puede dar. Una mañana, Teresa se acercó al espejo. Durante años evitaba mirarse. Cada arruga, cada línea, cada gesto reflejaba recuerdos de culpa y arrepentimiento, pero esa vez fue distinto. La vio y por primera vez no sintió reproche ni vergüenza. «Hola, hija», susurró sonriendo levemente. «Soy yo otra vez». Su rostro reflejaba calma y por primera vez sus ojos tenían luz. No era la juventud perdida lo que brillaba, sino la certeza de que había sido perdonada, que había sido amada a pesar de todo. Recordó la oración de aquella noche, el abrazo invisible, la voz que la liberó. Todo se había sumado para transformar su mirada. «Nunca estuve sola», dijo. «Nunca me dejaste, Jesús». El espejo ya no le mostraba culpa, sino verdad. Hija amada, mujer liberada, alma reconciliada. Cada línea en su rostro era historia, no condena. Cada arruga llevaba el testimonio de un amor que perdura más allá de los errores y las pérdidas. Teresa comprendió que la belleza verdadera no se mide por la perfección, sino por la capacidad de volver a empezar después de haber caído. Y así, mirándose, sonrió con el corazón, porque finalmente se veía tal como Jesús la veía, amable, digna y completamente perdonada. Con cada día que pasaba, Teresa comenzó a vivir de otra manera. La culpa y la angustia que antes la dominaban ya no tenían poder sobre su corazón. Ahora caminaba con paso más seguro, con la cabeza erguida, y una sensación de libertad llenaba su alma. No era un cambio superficial, era un renacer desde lo más profundo de su ser. Cada acción cotidiana, incluso las más simples, se volvía un acto de gratitud. Preparar la mesa, abrir la ventana para que entrara la luz, regar las plantas. Cada gesto era ahora un testimonio silencioso del perdón que había recibido. La vida había vuelto a tener sentido, y su corazón ya no se detenía en el pasado, sino que se abría a cada momento presente. Empezó a encontrar alegría en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos.
el canto de los pájaros, la brisa en el rostro, el olor del pan recién hecho. Todo era motivo de agradecimiento, y todo le recordaba la presencia constante de Jesús. Por primera vez en años, Teresa podía descansar sin miedo, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido a entregarlo todo a aquel que lo entiende todo. Cada recuerdo, cada error, cada pérdida, ahora tenía un lugar en su historia transformada por el amor divino. Su vida ya no estaba marcada por lo que perdió, sino por lo que había ganado. Una relación viva con Dios, la certeza de su perdón y el valor de cada instante. La viuda que antes vivía atrapada en el arrepentimiento, ahora caminaba libre, en paz, reconciliada con su historia y consigo misma. Con la paz y el perdón que recibió, Teresa comenzó a notar que su corazón ya no solo necesitaba ser sanado, ahora podía sanar a otros. Su mirada se volvió más tierna, sus palabras más suaves y su escucha más paciente. Las personas que la rodeaban, incluso aquellas que no conocían su historia, se sentían comprendidas y consoladas por su presencia. A menudo recibía visitas de vecinos, familiares o amigos que llevaban sus propias cargas. Teresa no daba consejos ni soluciones, simplemente escuchaba, y en ese acto silencioso, lleno de atención y amor, se convertía en un instrumento de Dios, llevando la ternura que había recibido a otros corazones. Se sorprendía al ver cómo un simple gesto suyo podía cambiar un día, una sonrisa, una mano sobre la suya, un abrazo contenido. Todo lo hacía con humildad, consciente de que no era ella quien consolaba, sino el amor de Jesús que habitaba en su interior. Cada acto de compasión la hacía sentir viva. La gratitud que había recibido ahora fluía como un río, tocando las vidas de quienes la rodeaban. Comprendió que el perdón de Dios no solo libera al alma propia, sino que la convierte en fuente de alivio para los demás. Su corazón, antes cargado de culpa, se transformó en un corazón capaz de amor auténtico. Y así, Teresa encontró un propósito renovado, ser testigo del amor que la había salvado. Cada mañana, Teresa iniciaba el día con un momento de oración. No eran largas palabras aprendidas, ni fórmulas, sino un diálogo íntimo, sencillo y profundo con Jesús. «Gracias, Señor», susurraba, «por mirarme cuando nadie más lo hacía, por perdonarme cuando pensé que no merecía perdón». A veces, mientras el sol se filtraba por la ventana y el viento movía las cortinas, se detenía un instante para escuchar. No había respuestas audibles, pero sentía la paz que llenaba su pecho. Cada respiro era un recordatorio de que Dios estaba con ella, constante y fiel. Su oración de gratitud no era por lo que tenía, sino por quien la acompañaba. Cada palabra era un acto de reconocimiento por el amor recibido, por la misericordia que le había devuelto la libertad y la alegría. Incluso cuando surgían recuerdos dolorosos, su oración se transformaba en aceptación y consuelo. Comprendió que la vida no se mide por los errores, sino por la capacidad de confiar en el amor que todo lo cubre. Teresa cerraba los ojos con un suspiro suave, sintiendo que su alma se llenaba de luz. Ya no había culpa, ni miedo, ni vergüenza, solo gratitud, paz y certeza de que Jesús nunca la había abandonado. Los años habían dejado su marca en el cuerpo de Teresa, pero su espíritu estaba en calma. Cada amanecer era un regalo y cada noche un refugio. La culpa que antes la había oprimido durante décadas ya no tenía poder. Ahora su corazón latía con libertad, como si hubiera soltado un peso invisible que cargaba desde siempre. Sentada junto a la ventana, observaba el sol filtrarse por las cortinas y sonreía sin razón aparente. No era felicidad superficial, sino una paz profunda, nacida del perdón recibido. Cada respiración le recordaba que Dios la había perdonado antes de que ella misma pudiera hacerlo. Se inclinó sobre el crucifijo y susurró: «Gracias, Señor, por no haberme dejado sola en mi error». Su alma se sintió ligera, capaz de descansar por primera vez. No había temor,
ni ansiedad, ni reproches, solo descanso. Su vida, aunque marcada por la pérdida y el arrepentimiento, ahora se iluminaba con la certeza del amor de Dios. Incluso el silencio de su hogar, que antes la atormentaba, ahora parecía lleno de paz. Cada objeto, cada sombra, cada rayo de luz parecía bendecirla. Teresa comprendió que el perdón transforma la soledad en compañía y la culpa en descanso. Y en esa comprensión, su corazón finalmente respiró con libertad. Jesús no solo la había perdonado, le había dado su descanso eterno en vida. Cuando llegó el momento final, Teresa cerró los ojos sin miedo. No hubo dolor ni desasosiego, solo una calma absoluta que inundaba cada célula de su cuerpo. Sabía que Jesús la esperaba, y su alma libre de culpa se preparaba para encontrarse con él. En la penumbra de la habitación, la luz del amanecer entraba suave por la ventana. No necesitaba más. Su espíritu descansaba en la certeza de que nada de lo que vivió había sido en vano. Cada lágrima, cada arrepentimiento, cada noche de silencio, había sido amado y visto por Dios. Al borde del último suspiro, sintió nuevamente la presencia de Jesús. Esa presencia silenciosa y viva que la había acompañado toda su vida. «Te he esperado, hija», pareció susurrarle el corazón mismo de Dios. Todo está perdonado, todo ha sido amado. Teresa sonrió una última vez. Su cuerpo descansaba, pero su alma volaba, envuelta en el amor eterno. El perdón que había recibido en vida ahora se hacía completo y absoluto, y en ese instante comprendió que el amor de Dios nunca falla, nunca se va, nunca se apaga.